Welcome to this installment. Bienvenidos a este episodio de nuestra nueva serie titulada Cortos del Apocalipsis. Puedo recordar que hace unos 40 años, como nuevo creyente, fui invitado a una exposición. Esta exposición tuvo lugar en el campus de la universidad donde yo estudiaba. Y la gente acudió a este edificio donde nos reunimos para una presentación muy profética. Y lo que quiero decir con eso es lo siguiente. Vimos una película, pero no era una película cualquiera. Esta película era una presentación grabada de un maestro de la Biblia muy conocido en aquel tiempo, que brindaba un panorama general de las profecías sobre lo que ocurriría en los últimos días. Pero lo que me pareció especial fue lo siguiente. Muchas veces vemos a un conferencista hablando, pero en ocasiones, en vez de mirarlo a él, vemos lo que él está describiendo, lo que él está leyendo de la Biblia. Lo observamos en la pantalla. Es una adaptación de la escritura que se muestra ante tus ojos. Y lo que más me impresionó de esta película fue que durante esta exposición todo se detuvo y en vez de seguir viendo al expositor en el mismo sitio en el que estaba predicando, todo cambió y ahora estaba en total oscuridad. Un gran foco de luz se posó entonces sobre él y él dijo: «Damas y caballeros, estamos viviendo en los tiempos de la Biblia, porque ahora una profecía puede cumplirse en cosas que anteriormente no eran posibles». Y dijo esto con gran emoción, con mucho drama. La manera como estaba siendo grabado, la ropa que vestía, todo buscaba capturar la atención de la gente. ¿Y qué dijo él? Bien, leyó un pasaje de Apocalipsis capítulo 9 y leyó sobre esta profecía, sobre que, según él, se trataba de un ejército de 200 millones de hombres. Ahora, yo estoy de acuerdo con el número, pero cuando miras las escrituras, la palabra hombres no aparece en relación con estos 200 millones. Lo que quiero hacer esta noche es simplemente leer la segunda parte de Apocalipsis capítulo 9, porque lo que este hombre dijo fue lo siguiente. Ahora en nuestros días, y eso significa que nos estamos acercando a los últimos días. Esto es lo que él dijo hace 40 años, debido a China. Él dijo, solo la nación de China, ahora que ha crecido, solo China puede cumplir esta profecía y ensamblar un ejército de 200 millones de hombres. Bien, sabemos hoy día que India es un país casi igual de numeroso y sobrepasará a China en la próxima década o dos. Así que tenemos dos candidatos, no solo uno, ¿verdad? Pero la respuesta es no, eso es totalmente falso. Porque el ejército del cual habla el libro de Apocalipsis en su capítulo 9 no es un ejército humano. Insisto, no tomen mis palabras o las de otra persona. Lean el texto, como lo haremos a continuación. Y siento la necesidad de compartir esto porque más y más estoy recibiendo correos de personas que escuchan a algunos de los maestros bíblicos más populares y ellos dicen las mismas cosas y solo hablan sobre China. ¿Por qué no hablan de India? Y la respuesta es que China está más en las noticias. China es una potencia mundial. China tiene mucha más prominencia hoy en día en el mundo y entre los medios de comunicación. Por lo tanto, suena simplemente mejor hablar de China si buscas lograr que la gente se impresione y se emocione. Pero de nuevo, estoy seguro de que cuando tú simplemente tomes tu Biblia y leas junto a mí los versos que vamos a revisar, llegarás a la misma conclusión a la que yo llegué, de que resulta sencillamente falso asumir que esto se trata de un ejército humano.
y señalar a China o a India o a cualquier otra nación. Esto será algo diferente. Así que toma tu Biblia y ve conmigo a Apocalipsis capítulo 9, iniciando con el versículo 12. Leámoslo con cuidado. Y aclaro, estoy leyendo en el Textus Receptus, que está escrito en griego, y estaré traduciéndolo directamente para ustedes. Así que quiero prestar mucha atención a lo que está realmente en el texto original, sin agregar palabras que no estén allí. Iniciemos. Un ay ha terminado. Esto significa que ya pasó, se acabó, literalmente. Así que un ay ya ha pasado. ¿Qué es un ay? Significa algo que es horrible, algo que es atroz. Habla sobre sufrimiento y destrucción. Así que un ay ya ha pasado. He aquí que por venir están dos ayes después de estas cosas. Ahora, estas cosas tienen que ver con lo que él ha venido hablando y tengan mucho cuidado. No estamos hablando del juicio de los sellos. Ese ya terminó. De lo que estamos hablando ahora es del juicio de las trompetas. Y el juicio de las trompetas, no los sellos, sino las trompetas, representan el juicio de Dios, su ira. Y sabemos que hay dos expresiones de la ira de Dios: el juicio de las trompetas y el de las copas. Vemos que las trompetas son expresiones limitadas de la ira de Dios. Usualmente, ellas causan destrucción a 1/3 de las cosas, pero los juicios de las copas serán mucho más intensos y traerán en ocasiones destrucción total. Así que de nuevo, un ay ha pasado. He aquí por venir todavía están 2 ayes después de estas cosas. Pasemos al verso 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta. Él tocó una trompeta. No sabemos si se trata de una trompeta de metal o de un shofar. Si estuviese escrito en hebreo sería más específico, pero como está en griego, simplemente significa tocar una trompeta, pero no sabemos qué tipo de trompeta es. Y dice, avanzando en el verso 13, y escuché una voz proveniente de entre los 4 cuernos del altar de oro, delante de Dios. Entonces se oyó una voz saliendo del altar. El altar tenía estos 4 cuernos alrededor, en cada esquina, y la voz provino del altar, y le dijo al sexto ángel, quien tenía la trompeta, ¿qué fue lo que le proclamó? Leamos aquí. Dice, desata a los 4 ángeles. Desata a los 4 ángeles que han sido atados sobre el gran río. Y estamos hablando del río Éufrates. Y ellos fueron desatados, estos 4 ángeles, los que habían sido preparados para 1 hora y 1 día y 1 mes y 1 año, con el fin de que mataran a la 1/3 parte de los hombres, a 1/3 de todos los seres humanos sobre el planeta. Ahora pasemos al verso 16. Aquí es donde llegamos al punto central de este estudio. Encontramos que el número de los ejércitos, noten que está en plural, ¿no es así? Entonces, de plano nos dice que no estamos hablando sobre una nación. De hecho, no estamos hablando de ninguna nación en esta profecía, pero en tal caso, si fuese así, el hecho de que aparezca ejércitos nos indicaría que en todo caso sería una coalición. Pero no es el caso, ¿por qué? Leamos con cuidado y descubriremos, sin que quepa la menor posibilidad de interpretarlo de otra manera, que esto no nos habla sobre un ejército humano. De nuevo, el verso 16 dice, y el número de los ejércitos de a caballo
eran 200 millones. Bien, este es un número que está compuesto por 10,000 veces 10,000 y eso a su vez multiplicado por 2. De este modo obtenemos esa suma, 200 millones. Y escuché su número. Es interesante que su número modifique a los ejércitos, el número de los caballos que estaban en este ejército. Así que no dice 200 millones de hombres, sino que enfatiza a los caballos. Pero también, sigan leyendo, también vemos aquí que habla sobre aquellos, miren el verso 17, y así vi a los caballos en la visión y a los que estaban sentados sobre ellos. Algunos dirán, ahí lo tienes, a los que se sientan sobre los caballos. Y es verdad, pero insisto, será muy interesante lo que se revelará sobre ellos. Y de nuevo, este número se enfatiza. Si regresas al versículo anterior, al final del verso 16 dice, escuché su número. Está enfatizado todo este tema del número. Y así vi los caballos en la visión, y a los que se sientan sobre ellos. ¿Qué tenían? Noten esto. Aquí esto se torna inusual. Aquí es donde se nos revela que no estamos hablando de soldados humanos. Dice aquí que tenían corazas de fuego. Tenían corazas de fuego y también usaban un tipo de piedra. Distintos traductores lo colocan de manera diferente, así que puedes hacer tu propia investigación, pero el hecho es que tenían corazas de fuego, lo cual es maravilloso, es sobrenatural. Y también esta piedra y también azufre. Entonces tenían corazas de fuego y azufre, que eran hechas de este material de piedra. Yo no sé cómo entender esto y quiero decirles algo que no debemos hacer. Uno de los errores que muchos maestros de profecía cometen es siempre tratar de interpretar las escrituras a la luz del conocimiento humano, de los elementos naturales. Esto debe ser cierto tipo de tecnología, dicen algunos, pero no caigan en eso. Porque cuando lleguen los juicios de las trompetas y de las copas, el objetivo central de estos juicios será revelar que Dios existe en los cielos. Estas cosas son celestiales en su origen, es decir, son sobrenaturales. Dios las está provocando. Así que es muy significativo aquí que cuando miramos esto, ellos tenían corazas de fuego y también esta piedra tan singular y azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de nuevo, estamos hablando de una especie de criatura. Los llamamos caballos, pero sus cabezas son como cabezas de león. Y también vemos que de sus bocas salía fuego y humo y azufre. Existen dos palabras diferentes estrechamente relacionadas. Quizás vengan de la misma raíz griega, de la que obtenemos el azufre o el sulfuro. Las palabras son ligeramente diferentes, pero se refiere a este mismo tipo de material, bien sea el azufre o el sulfuro. Noten que dice que de sus bocas sale fuego. Ahora eran caballos, tenían cabezas como de león, pero de sus bocas salía fuego y humo y azufre. Por estas tres, o de estas tres, y la implicación es plagas de fuego, humo y azufre, por estas tres murió 1/3 de los hombres, 1/3 de la raza humana. Y luego dice que los tres de los que están hablando son el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Yo les exhorto encarecidamente a que si toman la Biblia
y su palabra con seriedad, entiendan que este es un juicio de Dios y Dios puede usar lo que quiera usar. Esto vendrá sobre la tierra y vendrá de un origen sobrenatural. No se trata de una coalición humana de ejércitos, sino de algo sobrenatural que Dios ha dispuesto para destruir a 1/3 de la humanidad. Y vemos que se trata de un ejército de 200 millones que tienen caballos con cabezas como leones y que de sus bocas expulsan fuego, humo y azufre. Y tienen corazas de fuego y azufre mezcladas con esta piedra singular. Ahora, veamos otra escritura en el verso 19. Porque su autoridad está en sus bocas y en sus colas, porque sus colas son semejantes a serpientes, que tienen cabezas, y en ellas, y luego aparece una palabra para iniquidad o injusticia. La mayoría de las traducciones colocan esto como herir, que con ellas ellos podían causar heridas, pero la palabra iniquidad también está allí, y algunos han dicho que este poder que ellos tienen es para castigar a los injustos o a los inicuos. Pero mira lo siguiente, una vez más, parte final del verso 9. Porque sus colas son como serpientes, que tienen cabezas, y en ellas, o con ellas deberíamos decir, con ellas ellos hieren, castigan a los injustos. Pasemos al verso 20. En el verso 20 vamos a lidiar con aquellos que queden de entre la raza humana, quienes no morirán, quienes sobrevivirían a estas 3 plagas. Pero, ¿qué pasa? No se arrepintieron de las obras de sus manos con el fin de dejar de adorar a demonios. Esta es una plaga de Dios debido a que estos individuos estaban adorando demonios. 1/3 murió, pero los otros 2/3 que sobrevivieron no dejaron de adorar a los demonios, ídolos de oro y plata, y de bronce, y de piedra, y de madera. Y con respecto a estos ídolos hechos de estos materiales, dice, los cuales no pueden, no son capaces de ver, ni oír, ni caminar. Y de nuevo vemos, miren nuestro último verso, el 21. Y ellos no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. Y esta palabra es de la cual obtenemos la palabra en español para farmacia. Y habla sobre algo que produce, en este contexto, una ilusión. Algo que genera un efecto que no es natural. Ni de su inmoralidad, es decir, de su inmoralidad sexual, ni de sus hurtos o robos. Así que, de nuevo, en este pasaje de la Escritura, está mal, demuestra una inhabilidad para interpretar las Escrituras. Demuestra esta inhabilidad porque algunos se apresuran con el fin de sensacionalizar las Escrituras y ponerlas en un contexto pensando en los periódicos y en las historias de los noticieros de la noche, en vez de tomar la palabra de Dios y decirnos que un día la ira de Dios vendrá. Vendrá con un ejército de 200 millones de integrantes, con caballos que tienen cabezas como leones, y que de sus bocas saldrá fuego, y azufre, y humo. Ellos tienen una coraza hecha de una piedra única y singular, que está compuesto, y no podemos explicarlo, por fuego y azufre. Ellos tienen colas con cabezas, y con ellas ellos lesionan, es decir, producen un castigo sobre los injustos. Y este gran número de personas,
1/3 de la humanidad morirá. El resto que sobreviva también recibirá su castigo, porque no se quiso arrepentir. Ellos no dejarán de adorar a sus ídolos, a demonios. Y por causa de estos ídolos y demonios, ¿qué dice aquí? Dice que Dios los juzgará por este tipo de adoración, por no arrepentirse. El juicio viene, no por medio de China, ni por India. No se preocupen por lo que el hombre nos pueda hacer, sino que en cambio, preocúpense como enseñó el Mesías, no por el que nada más puede matar el cuerpo, sino por el que luego de que el cuerpo ha muerto, puede lanzar tu alma al infierno. Se trata de una gran falacia que muestra total incompetencia para analizar correctamente la palabra de Dios cuando interpretamos esto en términos naturales, en vez de creer en un Dios sobrenatural que puede hacer todas las cosas y aplicar su palabra de la manera más simple, tal como se nos ha revelado. Debemos ser personas que estudian para presentarse aprobados, de modo que no caigamos en este engaño del sensacionalismo que está plagando al cristianismo de hoy. Cerramos con esto. Shalom desde Israel. from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.